el lamentable secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, que por supuesto ha conmocionado al país, ha conmocionado principalmente, usted lo comprenderá, a su familia. Y hemos consultado, y estamos consultando siempre, cómo avanza esta investigación, los antecedentes, las distintas hipótesis. Y ayer se conocieron nuevos antecedentes. ¿En qué sentido? Fue la formalización de este ciudadano venezolano de 17 años, que eso es lo que se cree por lo menos, porque es lo que ha dicho él, porque está absolutamente ilegal e indocumentado en nuestro país. La defensa arguye que no tiene antecedentes, tampoco lo tenemos claro porque no sabemos nada, pero el asunto es que quedó en internación provisoria con resguardo, digamos, intensivo en el Sename. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el Sename, en el servicio, digamos, de internación provisoria del servicio para los menores? Ahora, ¿qué pasó en la audiencia? ¿Qué podemos sacar en limpio de los antecedentes que se han ido conociendo? Un experto en la voz sobre estos temas de crimen organizado es José María del Pino, nuestro compañero periodista que está en Estados Unidos y mucho sabe de esto y que ha investigado estas bandas y que ha seguido muy de cerca todo esto. José María, buenos días. Hola José, ¿cómo están? Qué gusto saludarte esta mañana con varias novedades, ¿no? Y muchas de ellas en línea con lo que ayer conversamos junto a ti, la Anita María, respecto a la posibilidad de que miembros que ejecutaron este secuestro pudiesen ser personas que estaban ejecutándolo por encargo. Y al parecer, los primeros testimonios, tú lo has dicho bien, esta fue una audiencia secreta. Nosotros no tuvimos acceso a escuchar esta audiencia. Lo que sabemos es lo que se ha filtrado de las declaraciones que le prestó esta persona a la Policía de Investigaciones y lo que ha dicho también el abogado y otras partes involucradas en la causa. Y al parecer, y con esto me gustaría comenzar, sabemos que lo más importante que él dice él ayer es que no conocía a la víctima, no conocía necesariamente a todos los captores, que ese día en la mañana no tenía idea que en la noche iba a ejecutar un secuestro, que lo invitan, que llega a hacer este secuestro porque un amigo le dice ven conmigo, ayúdame, que cuando él llega los otros 3 captores le dicen a este amigo, pero ¿cómo se te ocurre traer a esta persona a esta operación, no que era tan compartimentada, pero que finalmente a él lo dejan en este rol, ¿no es cierto?, de resguardo, de loro, como ahora, se dice en jerga criminal, estar ahí cerquita del edificio mirando que no pasara nada. Ya, José María, esa es la versión que ha trascendido entrega él, digamos, pero evidentemente su nivel de participación no lo va a acreditar él, sino que la investigación de la Fiscalía puede ser mucho mayor, puede haber estado en conocimiento, puede haber prestado otro tipo de servicio, no sabemos. Ahora, solo para comenzar esto de buenas a primeras, digamos, ¿estaría confirmado la participación de esta multinacional del crimen que es el Tren de Aragua? Sí. El fiscal de la causa dice ayer, después de la formalización, que acá hay miembros que para los registros de la policía chilena y de la fiscalía chilena tienen relación con el Tren de Aragua y el crimen organizado. Ya. Es decir, nosotros debemos sacar por conclusión, José, que en las bases de datos que la PDI ha tenido que crear y la fiscalía ha tenido que crear, porque no conocemos las identidades reales de estas personas, los nombres de estas personas o sus huellas digitales figuran en archivos que están asociados a el crimen organizado y en particular al Tren de Aragua, y por eso han podido seguirle la pista. Ahora, es muy importante decir que si bien lo que nosotros sabemos es lo que dice él, la jueza refuta un punto fundamental. Le dice, mire, yo no le puedo comprar, si lo voy a decir en jerga súper coloquial, yo no le puedo comprar a usted su versión completa. No sé si le creo, la verdad, que usted no sabía lo que iba a hacer o que no iba a llegar, pero sí para la tesis de la fiscalía, la idea de que él era el loro y la idea de que él estaba haciendo cubierta afuera del edificio es una tesis que sí se abraza desde la investigación propiamente tal. Y no se les indica a él como uno de los secuestradores, sino más bien como cobertura y como movilizador del crimen después de que se ejecuta. Claro, pero a él, o sea, lo que dicen entonces es que él estaba como loro, como dices tú, en un Chevrolet esperando en el edificio a que saliera este comando. Cuando sale del edificio toman una foto. Entonces a él, ¿dónde lo detienen o lo vinculan en la, lo detienen en la toma? No, a ver, el camino que llevó la fiscalía ahora lo sabemos. Primero llegó un llamado telefónico anónimo
desde personas cercanas a la toma que alertaron a la policía de investigaciones de que había un movimiento de material pesado en esta toma y que les parecía sospechoso. Eso se estaba produciendo por un carril. En otro carril paralelo, este joven comete un error tremendo, porque como la policía logra empezar a hilar el camino de los distintos vehículos, él hace una detención a cargar combustible en una bomba de benzina. Y en ese momento es captado por cámaras de seguridad, lo que permite tener acceso al rostro de la persona, machear las bases de datos que existían y empezar a buscar, ¿no es cierto?, con la inteligencia de la PDI, con personas que están metidas en la calle y que le entregan información a la PDI, quién era este joven. Creemos que es joven, lo estamos tratando como joven, pero no sabemos a ciencia cierta su edad, y finalmente dan con él. Entonces, mientras la policía de investigaciones sigue la pista de este llamado anónimo y va al lugar, al mismo tiempo este joven estaba siendo capturado y pidiéndole en el fondo una conversación donde se le hizo el interrogatorio y él termina confesando casi de manera simultánea que había sido parte de esta operación. Ahora, él había dicho, Repe, que lo habían invitado a comerse una hamburguesa y a fumar marihuana. Eso fue lo único que dijo. Pero las antenas lo ubican ahí por su celular. Él va a decir siempre que es una blanca paloma, digamos, y que es tan víctima como el teniente Ronald Ojeda. Ahora, José María, este joven entiendo que estuvo en la toma y que después habría vuelto a la toma. O sea, en el fondo su participación, según la tesis de la Fiscalía, es bastante más amplia que simplemente un servicio de transporte y de vigilancia. Efectivamente, no tenemos el detalle exacto, claro. Y no es que podamos decir, sí, mira, él puso el radier de cemento, coordinó la operación, metió el cuerpo, ¿no es cierto?, a la tierra. Al menos yo en mi reporteo no he podido llegar a ese nivel de detalle, claro. Pero es una persona que se mantiene relacionada con la operación no solamente en las primeras horas, no solamente en el transporte, claro, sino que además hay algo que ayer hemos sabido, que es que una de las principales hipótesis respecto a los otros dos sospechosos es que los otros dos sospechosos podrían ya no estar en Chile. ¿Cómo la Fiscalía podría tener esa información? Bueno, quizás esta misma persona en los interrogatorios les tiene que haber dicho que en las conversaciones posteriores, ¿no?, a lo que ocurrió esa noche o en la hora en que fueron resolviendo qué iban a hacer con el cuerpo del teniente Ojeda, esas personas a lo mejor ya no estarían en el país o tenían el deseo de irse del país. Pero a mí me llamó mucho la atención que ya en un primer día de formalización, cuando aún hay dos sospechosos con detención pendiente, haya aflorado desde fuentes de la Fiscalía y de la PDI esta tesis tan fuerte de que a lo mejor nunca vamos a encontrar a esas dos personas porque ya se han ido del país. Ahora, tú dijiste ayer, ¿te acuerdas que Repe dijo ayer? Por algo levantaron las alertas en la frontera. Claro, levantaron las alertas en la frontera, pero bueno, Chile en realidad tiene una frontera, digamos, de más de 5.000 kilómetros, que es un colador, digamos. Pero no solo eso, sino que entiendo, José María, que estas dos personas identificadas, tú me ayudas a saber si estoy en lo correcto o no. Se habla de dos personas, porque en rigor al parecer son 7 los que habrían participado en el operativo. Ahora, estos 7 que habrían participado en el operativo durante la madrugada no tendrían nada que ver, según algunas tesis, con otros que prestaron colaboración en la logística previa, digamos, y para poder desarrollar todo esto, ¿no es cierto? Que eso también es otra lista de la investigación. Entiendo que ahora están como centrados en pillar a los que participaron directamente en el secuestro y el asesinato. Y también se está investigando si hubo tortura previa. Que eso también te habla de un modo. Pero entiendo que hay unas huellas que se encontraron o en uno de los teléfonos en el auto abandonado y de otro más que habrían identificado a estos gallos, que incluso tendrían, uno de ellos, precisamente temas pendientes con la justicia, al menos 3 órdenes de detención. ¿Qué se sabe de eso, José María? Hay huellas dactilares en 2 vehículos. Ya. Y en elementos que estaban dentro de estos vehículos, de los que ha revisado la Policía de Investigación. Esto fue lo que permitió encontrar a este joven y poder identificar a quienes realmente estamos buscando, porque, digamos la verdad, la policía chilena no está persiguiendo fantasmas, está buscando personas y conoce su rostro y sabe quiénes son. A lo mejor no sabe exactamente cómo se llaman o cuál es su identidad real, claro, pero sabe a quién está buscando. Eso, y vuelvo un paso atrás, es gracias a bases de datos que se han creado especialmente para perseguir el crimen organizado, porque estas personas ingresaron a Chile por pasos no establecidos. Por tanto,
debido a la inteligencia de la calle y también a otros delitos en el pasado, se puede hacer el match entre huellas dactilares que aparecían en crímenes anteriores o pistas que aparecieron en investigaciones de crímenes anteriores con este crimen de ahora. Y ahí, José, es lo que tú dices. Aparecen no los antecedentes de esta persona, pero que estas mismas huellitas me habían aparecido en estos otros 2, 3 casos. Por tanto, ya tengo a alguien, ya sé dónde buscarlo, sé dónde se movía y sé más o menos cuáles son los barrios que solía frecuentar. Y hay un dato adicional súper importante. Ayer supimos que el teniente Medina no se fue directo a la toma en Maipú, o al menos eso es lo que el joven dice en su declaración. Sí. Él dice que antes de la toma en Teniente Maipú Ojeda, hubo solamente una casa para aclarar. de seguridad en San Bernardo. Solamente Mira. va a aclarar, José María. No, eso es súper clave, porque entendemos que habían 3 vehículos involucrados. Un Chevrolet, un Nissan y un Hyundai. Sí. Entonces, ¿en cuál de estos vehículos estuvo el teniente Ojeda? Y no solamente estuvo en la toma, estuvo en otro lugar entonces también. Lo que sabemos, insisto, puede que hayan algunas imprecisiones de repente en el reporteo porque son o filtraciones de fiscalía o filtraciones de la PDI o datos también que alguna de las partes interesadas ha entregado a la prensa. Es que al menos en 2 de esos vehículos estuvo el teniente Ojeda. En el Nissan que tú pudiste ver en vivo y en directo, Anita María, y en el Hyundai. En esos 2 vehículos él habría sido trasladado prioritariamente en este camino que aún no sabemos completo. No sabemos si después de casa de seguridad hubo otro paso, no sabemos tampoco el espacio temporal exacto en el que ocurrieron los hechos. Tenemos un rango de días, no de horas, en que se habría ejecutado el asesinato posterior al secuestro, que pueden ser hasta 3 días. Todo eso está siendo reconstruido, pero sí sabemos, por ejemplo, que los movimientos en el terreno comenzaron, de acuerdo, insisto, a lo que dice el joven. Le estamos creyendo a alguien que está siendo imputado por 2 delitos tremendamente graves, que los movimientos en ese lugar, y si además se hace la comparación con cuando se recibe la llamada, se produjeron prácticamente el día siguiente del secuestro en esa noche. Por tanto, todo comenzó relativamente rápido y eso también calza con el resultado de la autopsia y el espacio temporal de data de muerte que entregó la Fiscalía. Sí, y la autopsia también revela que la causa de muerte habría sido por asfixia, pero no la asfixia por estrangulamiento. Hay otro Mecánica. nombre Elemento técnico de- ahí que tú con un quizás me elemento de puedes ayudar. tracción, decían. Claro. Asfixia Y mecánica. que en definitiva no se descarta también la posibilidad de que haya sido interrogado, torturado previamente, y eso también es parte de la investigación que está haciendo el Servicio Médico Legal. Y ahí uno dice, bueno, ¿para qué se hace eso, digamos? Obviamente para obtener información, digamos, cuáles son sus contactos, con quién está en contacto, qué sé yo. O sea, ahí también las hipótesis se siguen abriendo respecto de cuál era la necesidad de efectivamente interrogarlo de esa manera. Ayer, fíjate que a mí me llamó la atención esto de asfixia mecánica. Eso. Me metí primero a los manuales de peritaje porque hay distintos tipos de asfixia. Finalmente decidí tomar el teléfono, José, y llamar a un médico. Explícame qué entendemos por asfixia mecánica. Y me dijo, mira, de la forma en que la Fiscalía está dando a entender este tipo de asfixia mecánica, me lo quiso explicar de la siguiente forma y espero que a quienes estén en la casa les sirva esta explicación. Es cuando tú, por ejemplo, no permites que el tórax se expanda para que los pulmones haga el movimiento de respiración. Por tanto, llega un momento en que tu sistema respiratorio no puede contraerse y expandirse y finalmente termina generándote la asfixia. Y me ejemplificó con algunos mecanismos de asfixia que han ocurrido en Estados Unidos con policías que al reducir a personas de manera muy fuerte contra el piso, por ejemplo, poniéndole en la rodilla contra el pecho o contra la espalda, boca abajo en el piso, han generado o principios de asfixia o la muerte también de asfixia en algunos otros casos y han sido perseguidos en Estados Unidos. Eso es una asfixia mecánica, es decir, no necesito estrangularlo, no necesito una soga, sino que me basta a ejercer Lo que la pasó suficiente con fuerza George posible Floyd. contra el tórax para evitar que respire. Lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos, una rodilla en el cuello, Exactamente. que efectivamente terminó con la vida de esa persona. Mira, vamos a ir hasta precisamente, José María, a la toma, porque hay otro fenómeno aquí que nos hemos dado cuenta, lamentablemente, con el correr de los años y el aumento del crimen organizado en nuestro país, que tiene que ver con lo sensible que son estos puntos, que han crecido, lamentablemente, Chile, que ya era un país que iba camino a erradicar los campamentos,
en algún minuto volvieron a saltar la cantidad. Y se explica, entre otras cosas, por la cantidad de migración que no tiene acceso a la vivienda y que ha tenido que buscar lugares donde asentarse. Y eso evidentemente ha generado un fenómeno y focos, precisamente, que hoy día estamos viendo que son testigos de este tipo de actos. Vamos con Rodrigo Pérez, que está precisamente ya en Maipú. Rodrigo. Sí, estamos, y mira, estamos en la toma, justamente donde fue encontrado los restos del exteniente, y nos llamó la atención esto, y por eso se lo queremos mostrar. Hay equipos de comunicaciones, de una empresa de comunicaciones que está trabajando acá en el sector. Hay personal justamente de esta empresa que probablemente está viendo el cableado que también distribuye a las casas que están bien asentadas, ¿no? A las villas formales, pero también que distribuyen cierta información, cierta comunicación a quienes se han instalado acá, y nos llama la atención lo que yo te mostraba ayer, ¿no? Que hay estas tortugas, hay distribución de luz, hay una villa totalmente instalada en un sector en donde sabemos que además de prostitución, venta de droga, hay incluso casinos clandestinos que han sido denunciados por los vecinos. Ayer cuando estábamos acá, llegó una persona, nos dijo: ustedes no pueden grabar acá, cosa que evidentemente nosotros no respetamos porque tenemos la libertad de transitar por este sector. Pero logró intimidar al único vecino que se había atrevido a hablar con nosotros para comentarnos justamente sobre lo que significaba vivir en este sector, que está totalmente instalado. Casas de 2 pisos, como yo te mostraba ayer, y este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Autos incluso estacionados, recolección de basura, empresas de comunicaciones trabajando acá en el sector, incluso antenas de televisión satelital. Y todo esto es la realidad de, escúchame bien, más de 4.800 personas que viven en estas mismas condiciones solo en la comuna de Maipú. Y no estamos, aquí te devuelvo el pase, José, no estamos hablando de cualquier sitio, estamos hablando del sitio en donde fue encontrado el cuerpo del ex teniente venezolano. De ese sitio estamos hablando. En este lugar nosotros nos encontramos, José. Claro. No. Sí, perdón. No, lo otro que, claro, es normal lo de los vecinos que tenían miedo de hablar con Rodrigo, pero Teniente Medina, también un valiente el que llama y dice: están moviendo tierra extrañamente acá. Ahora, lo que relataba Rodrigo es que son finalmente focos de delincuencia, y también las calles son muy angostas de ese campamento, entonces Carabineros no puede transitar, y no es delincuencia normal tampoco. Sí, bueno, buenos días. Primero Buenos días, saludar Rodrigo. con los antecedentes que se han ido levantando ya durante las últimas horas. Cada vez va quedando un poquito más claras estas vinculaciones, principalmente en estos sectores donde son tomas, donde no hay una urbanización. Es decir, los caminos son angostos, no hay estructuras que permitan los libres desplazamientos. Los equipos principalmente de emergencia o carabineros, cuando llegan estos procedimientos, eso es lo complejo. Pero hay mucha gente también que ayuda y entrega información que es relevante. No tan solo en este caso, nos tocó ayer inclusive en el sector de Puente Alto, en donde vecinos denunciaron a una pareja que estaba disparando. Llega Carabineros y se encuentra con dos sujetos que tenían armamento de guerra, una subametralladora que habían disparado contra una casa y un vehículo, una subametralladora que tiene vinculación y que vendría desde Argentina. Entonces, y eso también gracias al llamado, a la entrega de información de los vecinos, que mucha gente lo está haciendo. Ahora, ustedes como Carabineros, en los distintos operativos o las investigaciones que hace el OS9 o el OS7, ¿se han dado cuenta de que efectivamente los campamentos están sirviendo mucho de guarida de crimen organizado? Porque ya no estamos hablando de que... El típico. Mira, en la casa de la esquina una señora está vendiendo papelillo de pasta base. Claro. Que ya a esta altura, digamos, con el tiempo, con todo lo que está pasando en Chile, eso como ya a esta altura parece lo de menos. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes en los operativos diarios Carabineros que esta situación está transformándose en eso? Y un dato real, dato que podemos comentar, porque pasó el día 18 de enero cuando encuentran una segunda casa de tortura en la comuna de Maipú, en un sector que nació como una toma también y fue creciendo en el sector de Rinconada, y parte con un lugar tranquilo en donde la gente nunca sospechó que en ese lugar torturaban, vínculos directos con el Tren de Aragua, 3 detenidos, 3 ciudadanos extranjeros, también irregular en el país. Y hay un punto muy importante. Ellos, su principal vínculo era la ketamina. Y de la información que se ha entregado también a uno, bueno, al detenido que hay de este caso, tendría ketamina también, lo encontraban con ketamina también. Entonces, por eso también una vinculación importante, porque esta casa de tortura que el OS9 junto a la Fiscalía ECO desbaratan en el mes de enero, hace algunas semanas, encuentran eso, y también cómo operaban ellos, porque operaban directamente para la tortura contra bandas rivales.
Y funcionaban así en ese lugar, bandas delictuales las llevaban ahí, torturaban, información, extorsión, inclusive se están investigando homicidios que se generaron ahí también. Sí. Y eran sectores como estos, que eran sectores que no estaban urbanizados, que eran sectores muchas veces alejados, en donde nadie se esperaba que eso pasara y lo utilizaban para esto. Y otros casos también en el norte del país, entonces sí se han dado casos que hay investigaciones que han terminado con la detención de ellos. Es que es terrible porque, bueno, sabemos que Maipú es una comuna fronteriza, voy a ponerlo así, del Gran Santiago. O sea, de la gran conurbación que es Santiago, no la región metropolitana. Maipú está hacia el poniente y Rinconá está pegado al río Mapocho, que va en su camino a juntarse con el Maipo. Entonces, hay un montón de sectores que son semi-urbanos o semi-rurales o derechamente rurales, que están dentro de la comuna Maipú, bien conectados con autopistas y que se prestan, digamos, precisamente para, primero, el levantar campamentos, segundo, ocupar estos campamentos donde encontraron casas de tortura. No sé tampoco ¿cómo se llama? Se descarta que el teniente Ronald Ojeda haya sido trasladado a otro lado donde se practica esa tortura y después se viene a enterrar, digamos, a este campamento que está al lado donde vive la gente común y corriente de su vida normal de toda la vida, maipucinos que deben llevar décadas y quizás generaciones viviendo ahí y que ven que a una cuadra están enterrando a una persona asesinada, digamos, ejecutada. Lo que pasaba en Rinconada, más de 30 años ya los vecinos viviendo ahí nunca esperaban, inclusive conocían. Teniente, pero no es persona. nada más eso, sino que las casas o estas casas de tortura también tenían su fachada, porque los vecinos de las casas grandes del lado, que 30 años viviendo ahí, decían, pero si ahí vivía un joven, súper tranquilo, que iba a trabajar todos los días. Y que era alojamiento de trabajadores. Exacto. Y de hecho cuando llega ahí OS9 junto también a la Fiscalía de ECO, detienen a estas 3 personas extranjeras y también indocumentadas, que directa vinculación con distintos casos que hubo de secuestro y vinculación esto también con homicidio, pero ese es el trabajo también que quizás se forma paralela, porque acá hay un submundo que es el tema del AMPA delictual, donde entre bandas rivales utilizan estos lugares para torturar, para extorsionar, ¿Sabe lo que pasa? pero cuando ya escapa a otra magnitud como lo que estamos viendo, eso es lo grave. Por eso la investigación es clave para posicionar dónde estuvo en este caso la víctima, a través también de los medios de prueba, de indicio orgánico, no orgánico, posicionarlo en el tiempo y hacer esa cronología desde el antes, el durante y el después. Y eso va a ser clave. Claro, obviamente la dinámica de los hechos. Ahora, lo que nos ha resultado curioso, y lo conversamos nosotros acá en el equipo, es por qué Maipú se ha transformado, digamos, en una especie de domicilio favorito, digamos. La otra vez se encontró en un sitio de Riazo la mitad de un cuerpo humano, digamos, o sea, horroroso, digamos. Vamos a tomar contacto con el Gabo Alegría porque estamos con el alcalde de Maipú y queremos entender cuál es la problemática territorial que enfrenta los desafíos que tiene hoy día Maipú respecto de estos temas. Gabo. Exactamente, Repe, queremos conversar sobre esos temas y otros más también que tenemos comprometidos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Alcalde, preguntarle precisamente por esta toma, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si ustedes han podido catastrar efectivamente qué es lo que sucede al interior de esta toma. Hola Repe, Ana María, a todos quienes están Hola, en el alcalde. estudio. El Gabo me trajo engañado a Bachillán porque nos dijo que íbamos a hablar de reparaciones de fuga y arreglos de calle, También, pero yo sé que pues. este es un tema también de mucha preocupación y inquietud, así es que feliz de abordarlo, porque como bien dicen ustedes, lamentablemente de un tiempo a esta parte Maipú ha sido foco recurrente de delitos de crimen organizado. En primera instancia, como bien lo estaba mencionando Repe, en los sectores rurales de la comuna, sectores que durante mucho tiempo fueron sumamente tranquilos, de pocos habitantes, familias que se conocían de toda una vida, trabajadoras, donde la verdad no se generaban mayores problemas en torno a la seguridad. Empezamos a ver que encontramos distintos cadáveres de delitos asociados a crimen organizado. Estos eran delitos que no eran cometidos por vecinos de Maipú, No, claro. no afectaban tampoco a vecinos de Maipú, pero sí eran ejecutados o arrojados los cadáveres en las zonas rurales de Maipú. Y eso evidentemente atemoriza, angustia y le da miedo a nuestros vecinos porque finalmente se empieza a ver Maipú como un foco de crimen organizado. Desde ahí levantamos esta problemática al Ministerio del Interior, a la Delegación Presidencial, a las policías, a la Fiscalía, para poder iniciar procesos de foco investigativo en dichos sectores y establecer también nuevas estrategias de trabajo que nos permitieran abordar el problema.
Y desde ahí surgen hallazgos como el que vimos el año pasado, del descubrimiento de estas casas de tortura, la detención de parte de estas bandas, que sin duda hoy día es un foco de preocupación, yo creo, no solo para Maipú, sino que para el país y para la región metropolitana, que estamos viendo cómo sectores rurales son aprovechados por estas bandas por las condiciones espaciales que tienen para poder ejecutar delitos sumamente violentos. Pero alcalde, en ese sentido, porque ese análisis más o menos lo conocemos, sabemos la situación en general que se ha ido cooptando el crimen organizado en distintas comunas, especialmente en Maipú, pero ¿qué hacemos en este caso en específico? Sí, mire, para ser bien honesto, yo creo que también acá hay que ser bien responsable en la conversa. El Estado de Chile tiene un diseño donde hay distintas instituciones con distintos roles y atribuciones, y el municipio en sí no tiene ni atribuciones, ni facultades, ni capacidades para enfrentar el crimen organizado. Nuestro rol como autoridad política de la comuna, sin duda, es levantar esta problemática a las autoridades, generar espacios de trabajo y coordinación y monitorear el logro de resultados concretos para la comuna. Yo sé que muchas veces, por ejemplo, cuando se descubren este tipo de casas, la sensación de todos los vecinos es de mucho temor y angustia, porque dicen, oye, esto estaba ocurriendo en Maipú. Pero aunque suene contraintuitivo decirlo, una vez que descubrimos estas casas, las allanamos y detenemos bandas, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que los procesos investigativos que nosotros solicitamos fueron desarrollados de buena forma por la Fiscalía y por las policías y logran tener resultados concretos que sacan de circulación estas bandas. Ahora bien, de todas formas, la internalización de este tipo de banda y de delito es un problema mucho mayor que tiene que ser abordado por otro tipo de instituciones y instancias. Que tiene que ver desde con el control de la frontera, los procesos judiciales, cómo se trata luego a estas bandas en las cárceles y no dando espacio, por ejemplo, a videollamada. Entonces, es algo que nos excede, pero que sin duda nos tiene totalmente ocupados y atentos para, en coordinación a las distintas instituciones, ir enfrentándolo de la forma más urgente posible. No, sí, permiso, Gabo, que quiero primero saludar al alcalde, darle las gracias por habernos atendido y estar de acuerdo con que, por supuesto, no es usted el que tiene que ponerse aquí la chapita de sheriff y salir, digamos, a enfrentar el crimen organizado. No le corresponde tampoco, ni tiene los medios. Pero sí hay ciertas condiciones en Maipú que son inherentes a la comuna. Como yo decía, está en el borde del gran conurbano, del Gran Santiago, lo que hace que tenga mucho espacio rural, semirural, digamos, y eso... por supuesto que también favorece la proliferación de ciertos asentamientos precarios, que en este caso, por ejemplo, se han encontrado estas casas de tortura. La municipalidad, ¿cómo enfrenta ese problema? Porque, por ejemplo, esta toma, donde se enterró el cadáver del teniente Ronald Ojeda, está hace mucho tiempo, y ahí Rodrigo nos estaba mostrando que tiene, y estamos viendo imágenes de Rodrigo, que son pasillos chiquititos, calles que unos recovecos bien difíciles de poder acceder, pero también... Por otro lado, hoy día hay chalecitos de 2 pisos, conexión eléctrica impecable, recolección de basura. ¿Cómo desde el municipio se puede atacar este problema, digamos? Porque hoy ya sabemos que no solamente en Maipú, sino que también en otras comunas, los campamentos se están transformando en la guarida del crimen organizado. Vamos a sacar el audífono para poder hablar porque si no me escucho con eco, cualquier cosa Gabriel me interrumpe si necesitan hacer una pregunta. Pero tú lo decías bien, Maipú es una comuna con características de ciudad, viven en ella 600.000 habitantes, tiene 135 kilómetros cuadrados de extensión versus comunas como Providencia que tienen 14, es decir, está rodeado de autopistas, tiene sectores rurales, reúne una serie de condiciones que lamentablemente han hecho que se preste junto a otras comunas también, como San Bernardo, Lampa, Cerrillos, Pudahuel, para delitos de crimen organizado, porque reunimos condiciones espaciales donde la fiscalización, monitoreo y control se hace mucho más complejo, además contando con menos recursos que otros municipios. Y desde ahí tenemos que generar estrategias de trabajo lideradas por el gobierno, por las policías, donde podamos ir haciéndonos cargo de estos factores. Otro de los elementos que genera proliferación de este tipo de crímenes es el que tú dices. Estos campamentos, tomas ilegales, asentamientos precarios, pongámosle el nombre que queramos, donde lamentablemente terrenos fueron tomados por distintas familias, inicialmente familias en condición migrante de absoluta pobreza, pero que posteriormente se han ido ocupando de otro tipo de personas que habitan esos lugares, que no fueron detenidos a tiempo, digámoslo. Acá yo creo que hay una responsabilidad importante de permitir que una toma de terreno se genere, porque es muy distinto controlar un intento de toma de terreno que buscar erradicar o controlar un barrio completo ya establecido. Yo me acuerdo que cuando iniciamos la alcaldía, un alcalde más viejo me dijo, ojo con las tomas de terreno, si no se desalojan en las primeras 24 horas, puede que no las desalojes en 24 años, porque la complejidad de intervención que tenemos, por ejemplo en esta toma que surge muy fuertemente durante la pandemia, donde tenemos
600 hogares ya establecidos con presencia de familia y de niños, casas de estructura sólida con radieres de concreto, con delito ya internalizado en ese sector. Y ahora bien, con la noticia que tenemos confirmada por la Fiscalía, presencia de crimen organizado, claramente la intervención de ellos es mucho más complejo al de evitar una toma incipiente donde solo tenemos un par de palitos. Entonces, ahora, ¿qué por tenemos muy que complejo concluir? que sea, lo hemos dicho siempre, tenemos que lograr intervenir cuanto antes como Estado y recuperar ese lugar. Ah, sí, gracias. Alcalde, ¿qué tenemos que concluir? Entonces la toma ya se quedó ya. ¿Eso? ¿Usted ha ido para allá? No entendí. Si la toma ya se quedó, ¿qué hacemos ahora? No, yo creo que no hay que dar la batalla por perdida, Repe. Al menos lo que nosotros le solicitamos ayer, nuevamente, porque esto lo venimos solicitando para hacer un poquito de recuento. Desde que asumimos la alcaldía hicimos una solicitud formal a la delegación presidencial del gobierno anterior, del presidente Sebastián Piñera, de poder generar operativos de desalojo en esa toma. Es una demanda que tenemos desde el primer día, porque esa es una toma que, más allá de la presencia de crimen organizado que se detecta durante la última semana, genera un nivel de deterioro de espacio público, de incivilidades, de falta de seguridad a nuestros vecinos que es bastante compleja, además de ser sumamente injusto que mientras tenemos decenas y cientos de familias en la comuna haciendo la fila y siguiendo el procedimiento por la norma perfecta para obtener una vivienda, vayan otros que sencillamente se hagan de terreno, los subarrienden, los ventan y construyen ahí sus viviendas. Eso no nos parece justo, nos parece que afecta la tranquilidad y seguridad de la comuna y desde el día 1 hemos estado solicitando su erradicación. Yo entiendo que es complejo, yo entiendo que es difícil, yo entiendo que toma tiempo, pero el Estado tiene que hacer valer el Estado de Derecho en ese territorio. ¿Alcalde? Y la solicitud que le volvimos a hacer ayer a la ministra del Interior, a la delegada presidencial, que nos recibió con muy buena voluntad, es la de poder generar primero una intervención policial y control del sector y luego operativos paulatinos de erradicación de esas viviendas para recuperar el territorio. Alcalde, y Ana María le tiene una pregunta desde el estudio. Sí, bueno, a mí me cuesta entender también por qué tardan tanto en darle una respuesta a usted mismo, que es el alcalde, más aún cuando son terrenos del Estado. Ahora, ¿usted ha ido para allá después del hallazgo? ¿Qué le pasa a usted cuando va para allá? ¿O qué le pasó antes de ese hallazgo cuando reconoció, cuando fue a la toma? Mira, yo paso por la toma prácticamente todos los días. Eso está en medio de un sector que es bastante transitado en Maipú. Si tú quieres ir del centro de Maipú, por ejemplo, al sector de Ciudad Satélite, Barrio El Abrazo, la Villa Los Héroes, uno pasa por ese sector. Yo paso casi todos los días y de verdad cuando uno pasa por ahí se da cuenta que es como trasladarse a otro país. Es un sector que se ha convertido en tierra de nadie, donde la intervención municipal se hace sumamente compleja. Yo no sé si ustedes manejan la información, pero nosotros hemos desarrollado más de 60 operativos de desalojo solo en ese campamento para evitar la extensión de este. Cada vez que vemos que se están demarcando territorios, que se están tomando los terrenos, ¿Como por los bordes? vamos con nuestros equipos, con carabineros, generamos desalojo, tenemos una querella interpuesta como municipio frente a bandas que hacen utilización irregular del terreno y lo venden o arriendan. Pero ¿y por qué no muchas se veces puede cuando entonces, vamos, la alcalde? mayoría de las Porque si veces usted dice que somos está... repelidos también con piedrazos, con balazos, nuestros funcionarios han sido lesionados, entonces son intervenciones complejas que se ha hecho bastante, pero tener el control de ello es complejo, además porque la propiedad de los terrenos, si bien es estatal, pertenece a distintas instituciones y yo sé que esto es difícil de explicar porque no es racional, pero los procedimientos administrativos y legales para generar un desalojo, créame que son sumamente complejos. Voy a decir algo que no debería decirlo, pero muchas veces nosotros tenemos que generar desalojos menores sencillamente saltándonos algunos de estos procesos, porque si esperamos el año que cuesta tener la autorización, más que un par de casas vamos a tener barrios completos. O sea, yo creo que eso, alcalde, si me permite, es un barrio completo. Estábamos viendo ahí unas construcciones ya bastante sólidas, digamos. Más allá de la maderita estamos viendo albañilería, digamos. O sea, lo que le quiero preguntar es si usted esto lo está solicitando desde el gobierno anterior y todavía no pasa nada. O sea, ¿y tiene alguna luz al final del túnel para generar un desalojo? ¿O la verdad es que esta cuestión nos vamos a quedar así como en plan esperando forever? Mire, yo no quiero generar falsas expectativas porque no quiero poner mi palabra en comprometer que algo va a ocurrir cuando no depende 100% de mí hacerlo, pero yo le puedo decir que el día de ayer, tanto conversando con la ministra como con la delegada, vi una sintonía sobre lo que hay que hacer en ese lugar que era completa. La voluntad hoy del gobierno es avanzar en operativos de desalojo. La complejidad logística que eso tiene es otra cosa, pero yo estoy seguro que vamos a poder empujar y vamos a poder avanzar. Más allá de que lo estamos solicitando, como bien tú decías, desde el gobierno anterior, creemos que hoy día hay una condicionante que es que la situación cambie por completo. Ya no solo estamos hablando de incivilidades, de ruidos molestos, de concentración de basura o de inseguridad, hoy día estamos hablando de
crimen organizado en dicho sector. Y con el dolor de mi alma, porque yo puedo entender el drama humano que atraviesan muchas familias que viven en este y en otros campamentos de la región metropolitana. Yo creo que no es el único. Cerrillos, Lampa, hay varios más. Pero cuando uno genera ese nivel de apropiación del terreno por parte de familias, independiente de su condición, y evita que el Estado pueda entrar allí puede pasar cualquier cosa. Donde no entra el Estado puede pasar desde que corra la música toda la noche, desde que vendan carne de forma ilegal, se venda droga, hasta que se puedan estar escondiendo cuerpos, como fue lo que vimos la última semana. Y ante esa situación de gravedad, por muy difícil o por muy doloroso que sea, yo creo que el Estado debe intervenir, porque los vecinos de Maipú no merecen tener ese lugar apropiado de forma irregular por otros vecinos, con la inseguridad que genera, con la suciedad que genera, con el deterioro del espacio público que genera, y ahora además entendiendo que allí hay presencia de crimen organizado. Nuestro llamado es respetuoso, es responsable, pero también es con un carácter de urgencia a que, por favor, las instituciones del Estado nos coordinemos y actuemos cuanto antes. La gente no quiere explicaciones, diagnósticos, palabras. No. La gente quiere ver acciones concretas y nosotros vamos a empujar para en lo posible, como lo decimos siempre, responder con acciones más que con palabras. Muy bien, pues alcalde, le queremos dar las gracias por el tiempo ¿cómo se llama?, que ha dedicado, digamos, a este tema. Esperemos un segundo porque vamos a hablar del tema de las calles y las filtraciones de Maipú, que son súper relevantes. Pero abajo, Rodrigo, ¿qué nos está apuntando la cámara de Darwin? Una tremenda casa, parece. Sí, bueno, es que, a ver, aquí estamos como en la avenida principal, la que le estábamos mostrando, de hecho, ayer también. Las construcciones, hay varias construcciones, tú decías, ¿no?, que ya son bien importantes, pero lo que les quería mostrar es acá adentro, que justamente esto es lo que hace complicada la labor de los equipos de emergencia, la labor policial, porque es imposible, impenetrable. Tú sabes, ¿no?, Carabineros de hecho se le hace muy complejo ingresar a estos sectores. El año pasado hubo un incendio acá en este sector, claro, y eso le permitió a Carabineros ingresar y darse cuenta que había casinos clandestinos, sabían, ¿no?, justamente de la presencia de drogas también acá en este sector y también de prostitución. Pero a propósito de incendios comienza a ingresar la policía. Mira, aquí hay casas de 2 pisos, por ejemplo, que vemos que están en base a construcciones bien precarias de todas maneras, pero la que estábamos viendo al principio, que justamente esta es la que está en la esquina, es una construcción importante, ¿no? Una construcción sólida. Hay paredes de cemento, ahí, la casa, te está mostrando Darwin, y hay construcciones que no son menores, o sea, que de verdad que son bien amplias. Pero al lado de eso hay pasillos como este. Mira, por ejemplo, ven por acá, Darwin, que esto es lo que te quiero mostrar. ¿Cómo acá ingresa la policía? Imposible, por eso te digo, ingresa solamente al momento de haber una emergencia. El incendio del año pasado fue justamente una oportunidad para la policía para ingresar a estos pasillos y darse cuenta entonces de lo que estaba ocurriendo acá. Increíble. Nosotros estamos al interior. Claro que no fue al azar, porque imagínate tú, mira el espacio que te queda acá para transitar. Esto no son calles, son laberintos. Es una construcción bien complicada, bien complicado también pasar por acá. Sabemos que no muchos se atreven. Me llama la atención, Rodri. La gente nos cierra la puerta al momento de estar pasando. Buenos días. Anita, te escucho. Que me llamaba la atención que, teniente, ¿usted se acuerda que las casas de tortura estaban sí en una toma, pero como al borde, la orilla de la toma, entonces era un poco más solitaria, no tenía nada que colindara con esa casa que se pudieran escuchar ruidos, pero acá es un laberinto, como dice Rodrigo, entonces... No, y están en constante crecimiento, están en constante crecimiento. El alcalde decía algo súper importante, que es el tema de las incivilidades. Siempre se habla de la prevención situacional, que muchas veces son las incivilidades. Cuando uno no las ataca a tiempo, lamentablemente pasa a otro nivel. Y el delito se apodera de esos lugares. Entonces, cuando se hacen estos trabajos coordinados y se habla de que la seguridad tiene que ser integral porque tienen que atacar distintas instituciones, es eso. De cómo tú, por ejemplo, con instituciones que están a cargo de la limpieza, están a cargo de la urbanización, están a cargo de ver todos estos suministros, aparte de las intervenciones policiales, trabajan en conjunto, porque si eso no se hace, es un paso a que lleguen este tipo de casas, que lleguen estas llamadas casas de seguridad que utilizan estas bandas criminales en sectores que no ostentan, no llaman la atención y muchas veces, como tú dices, Anita, están en sectores ajenos para no escuchar gritos, no escuchar ruido, y no alertar también a los vecinos ni a las policías. Es un poco lo que ¿Puedo leer algo? Don Francesco Gazzella. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Sabes qué pasa? Que también cuando el crimen organizado se adueña de una toma tradicional o nueva, transforma el territorio, y eso es lo que vemos en los pasillos. Y no solo eso, empieza a construir casas una al lado de la otra. Mira, para justamente construir pasadizos entre ellas.
Ah, Eso lo claro, difícil. buen Al interior. punto. Al Sí, interior. Buen punto. Rodrigo. Mira, acá por ejemplo hay un portón de acceso. Buenos días. Hay un portón de acceso que no sabemos quién controla. ¿Cómo está? Buenos días. Le hago una consulta. Este portón, ¿quién lo puso? ¿Quién controla esto? No quiere hablar. ¿No quiere hablar usted? No. Perfecto. Pero lo vimos usted que estaba cerrando el portón. Sí, Esto es, o sea, es parte de una, casi como un condominio. sí. Ok, vale, muchas gracias. Imagínate tú. Portón de acceso, gracias. Un Portón de condominio. acceso, el que controla el ingreso y la salida. Por ahí claro, entraste recién, ¿no? de un terreno. alguien lo mandó a cerrar. Que no le. Mira. Claro. Alguien lo mandó a cerrar. O sea, de verdad que es sorprendente. Aquí hay una ley paralela. A Rodrigo. Claro, estáis molestando adentro, Lo sacaron. tu presencia molesta y alguien dijo ya a cerrar el portón. Y Mira esa la que casa me- también, Claro. esa casa gris que está mostrando el Darwin también es de la toma, porque oye, Tiene estas es una rejas en casa- las ventanas, fíjate. ¿O no? Abajo. Es de la toma. Si todo esto que tú ves aquí construido, todo lo que tú ves, esto es toma de terreno. Mira la casa. Todo esto es toma de terreno. Las construcciones de 2 pisos, como esta gris que te estaba mostrando Darwin, es toma de terreno y se ve bastante sólida. Tiene perfiles sí de madera, pero hay una construcción bastante sólida, con cerámica incluso en el ingreso. Hay otra que me llamaba la atención que estaba más allá también. Había una carnicería también, de hecho, acá. Mira, aquí en la esquina está la Un barrio. carnicería. Es Y un mira barrio. la amplitud además de estas construcciones. Mira, Teniente. es un barrio, sí, es una villa. A ver, lo que te decía yo, aquí hay, en esta gran toma, hay 4 pequeñas tomas. La más grande tiene cerca de 900 personas viviendo. Imagínate, una de esas 4. Wow. Teniente, bueno, y ustedes tienen que hacer patrullaje también por estos sectores, ingresan a esos laberintos que nos estaba mostrando Rodrigo. Nosotros conversábamos también con el personal que desarrolla procedimientos permanentemente allá y ellos dicen que normalmente van por violencia intrafamiliar, que es las principales denuncias que hay ahí y claro, cuando tienen que entrar es súper complejo en los sectores. Lo que dice Rodrigo, hace un tiempo hubo un incendio importante y que tomó una cantidad importante de casas y ahí también Carabineros se encontró y el equipo de emergencia con estos laberintos y no podían llegar a ciertos lugares. Ahora, es muy característico sí de toma antigua, en donde uno ve otras realidades que hubo con grandes tragedias en donde por incendios se tomaba todo el material ligero rápidamente y cuando llegaba el equipo de emergencia no se encontraban con nada, eran solamente pasadizos entre un lugar a otro y que tenían cientos de metros. Entonces se caracteriza mucho esto y el delincuente se aprovecha de eso. ¿Por qué? Porque cuando hay algún procedimiento, alguna fiscalización y algún seguimiento, estos tipos llegan a estos lugares, arrancan y entran de una casa a otra. Entonces se van perdiendo por el interior, están interconectadas, entonces se aprovechan también estos sectores para poder delinquir. ¿No? ¿Y qué habrán visto los vecinos, Repe, también de allí? Porque imagínate, cuando están acostumbrados ya a las drogas, a la prostitución, los casinos, no sé qué, pero denunciar que el vecino está moviendo tierra, bueno, Repe. Fue clave. Y eso Sí. es clave, eso es clave. Fue clave. Estamos con el alcalde Bodanovich, que gentilmente está con nosotros. Alcalde, usted vio esta toma recientemente, ¿ha visto cómo está? Porque parece ya una villa, digamos. Sí, oye, nos cambiamos de localización. Ahora estamos al lado de la retoscadora, me tuve que poner el casco. Tenemos para hacer un programa entero de Maipú. Sí, paso todos los días por ahí, Repe. Ese sector, como les decía anteriormente, no es un lugar que esté ni en la periferia de la comuna, ni mucho menos. Está en un punto que es sumamente transitado y que sirve como punto de conexión desde el centro hasta el sur poniente de la comuna. Y evidentemente pasamos todos los días por ahí hace ya bastante años y somos plenamente conscientes de una situación de descontrol que ha ido escalando con el paso del tiempo, donde, como te decía anteriormente, el Estado muchas veces no puede ingresar, ni los equipos municipales, ni carabineros, ni bomberos frente a incendios que hemos tenido Claro. y que de milagro no han tomado toda la villa. Es una situación que de verdad, yo creo que quizás cuando empezaron a autorizar la primera instalación de casas, no pensaron en qué iba a derivar todo esto o en el descontrol que se iba a generar, pero por más compleja que sea la situación, lo que yo siempre digo, entre más se tarde la intervención del Estado, más compleja se va a hacer la intervención del Estado, porque van a seguir instalando casas, van a seguir ampliando las viviendas ya existentes, se puede seguir complejizando las situaciones delictuales que se vienen allá adentro y allí... Bueno, aquí por va a haber que difícil o implementar dolorosa una que política sea la nacional, intervención, alcalde. el Estado tiene que imponer el imperio de la ley. No, va a haber que aplicar una Es política que pasa, nacional. yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, Repe, yo no sé si alguna vez tú has estado, por ejemplo, en la toma que existe en Cerrillos, que es 20 veces más grande que la de Maipú, o en la de Lampa,
Y esto no es responsabilidad ni de la Municipalidad de Cerrillo ni la de Lampa. Aquí hubo un problema país que en un contexto de pandemia, de exceso de migración y de falta de control también, quizás por el contexto de pandemia, se empezaron a generar tomas de terreno de forma muy rápida, con muy poca capacidad de respuesta por parte del Estado para frenarla, donde lamentablemente uno quizás sabe cómo comienzan esas tomas, pero no sabe cómo terminan. O sea, tenemos tomas que tienen carnicería, cementerio, iglesia, farmacia, discoteca, prostíbulo, y allí adentro el Estado no puede entrar. Eso es sumamente grave y evidentemente requiere una respuesta que podemos levantar y demandar los municipios, pero que requiere sin duda del apoyo de otras instituciones. Ya, alcalde, aprovechando que se puso el casco para que la gente no crea que efectivamente me lo traje engañado para Chillán, sino que me lo traje de verdad a la calle 3 Norte, donde van a comenzar los trabajos de reparación, alcalde. Sí, bueno, otro de los grandes problemas que tenemos, Maipú, como digo, pues tiene mucha necesidad y mucho material. Nosotros en Maipú tenemos una empresa sanitaria que es municipal. Yo no sé si todos saben, aquí no tenemos una empresa privada como Agua Andina. Acá el servicio de agua potable lo presta ESMAPA. Y al asumir la gestión teníamos más de 20.000 fugas de agua corriendo por la comuna. Fugas como la que ustedes estaban grabando hace pocos minutos, que generan deterioro y destrucción del pavimento, accidentes porque generan mugre y resbaladizo. Entonces teníamos ríos de agua corriendo por toda la comuna. Para que se hagan una idea presupuestaria, cada uno de estos trabajos que estamos desarrollando ahora cuesta aproximadamente 500.000 pesos, es decir, 20.000 fugas por 500 lucas cada una. Desde ahí iniciamos un plan de intervención bien agresivo como municipio, destinando muchos recursos. Hemos logrado bajar, después de 2 años de gestión, de estas 20.000 a menos de 7.000. El año pasado cerramos en 6.800. Seguimos trabajando, este año estamos invirtiendo 5.000 millones en un contrato con la empresa Copergo, que es la que está haciendo y múltiples arreglos por toda la comuna. Y eso acompañado también de un plan bien intensivo de reparación de calles. Maipú, a propósito de todas estas fugas de agua, tenía todas sus calles destruidas, las principales, las medianas y los pasajes. Ya hemos estado también avanzando mucho, ya terminamos de pavimentar el corredor de Avenida Rinconada completo, estamos pavimentando Pajarito, Lumen, que es la de un costado, la hicimos completa en hormigón, 2.000 millones de pesos municipales solo en esa calle, Borgoño, que se está pavimentando ahora, y así múltiples avenidas. Qué bueno, alcalde, ¿sabe por qué? Que nos permiten dar una respuesta también contundente a un problema bien concreto. Sí, súper bueno, porque la verdad es que uno cada vez que iba a Maipú veía correr el agua, invierno, verano, otoño, primavera, y eso es una deuda pendiente que tenía con los vecinos, que son los que más sufren con las calles malas. Así que muchas gracias, alcalde, un gusto saludarlo. No, gracias a ti, Repe, y acá seguimos trabajando. Yo sé que esto a veces es menos noticioso, pero para los vecinos de Maipú era un problema muy sentido. Hemos logrado mucho, pero todavía nos falta trabajo por delante. Así que vamos a seguir invitados cuando quieran a poder acompañar estos trabajos, sobre todo en época de pago de permiso de circulación, que la gente tiene que ver que la platita se está gastando en lo que corresponde. Correctamente, la muy promesa, bueno. alcalde, ¿ve? Gracias, Gabo, gracias, alcalde. Tiene derecho a volver a Maipú nuevamente. José, y algo para los vecinos que nos están viendo de Maipú también, que quizás se desconoce, pero hay medidas que se están tomando también en la parte preventiva, que son complementarias. Nosotros todos los fines de semana, la dirección general está en la comuna de Maipú haciendo servicio. A mí me tocó hace algunos días en el sector del descanso hacer servicios preventivos, controles, fiscalizaciones, puerta a puerta, ir a conversar con la gente, sus necesidades. Eso fue dispuesto por nuestro general director. Toda la dirección general está haciendo estos servicios que son complementarios a los de la comisaría. Y en distintas partes de la comuna de Maipú, en la plaza de armas, en los sectores donde hay más aglomeración de personas, en poblaciones que están con algún inconveniente, y ahí estamos saliendo todos también a la calle. Entonces la gente aquí también vea y sienta que se están tomando medidas complementarias por parte también de lo que estamos a cargo de la prevención en su territorio, por si de repente nos ven caminando ahí por el sector. No, y ahora más que nunca, teniente, porque los hallazgos que se han encontrado en estos campamentos han sido macabros. De hecho, Cristian Acuña también está, igual que Rodrigo Pérez, monitoreando otra de estas tomas, que ya lo decía el alcalde, es gigante, y los vecinos claro que están preocupados de que allí también puedan pasar cosas macabras como las que han pasado en los últimos 2 meses. Cristian. Así es, Anita, porque el día de ayer, a eso de la 1 de la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida, maniatado de puños y también de pies, acá en las cercanías de la toma de Cerrillo. Apareció envuelto en nylon, en frazadas, a un costado de esta toma, por donde también pasa la línea férrea. Esta toma, la Nuevo Amanecer, proliferó el año 2020 también con la pandemia. Un poco la historia parecida a la toma de Maipú, y también ha presentado innumerables problemas de incivilidades, disparos reportados por vecinos, y también
una cantidad de homicidios que se han registrado. O sea, por ejemplo, en junio del 2023 fueron asesinadas 2 personas al interior de esta toma. Posteriormente, en enero de este año, hubo un homicidio frustrado con un arma de fuego en esta toma que podemos comentar, dicen, es la más grande de Santiago, con cerca de 14.000 o 15.000 habitantes en este lugar que antes era un vertedero, el vertedero Lo Errázuriz. Así es cosa de andar por la ruta del 78 y darse cuenta que ya las casas están colgándose la ruta. Eso ha crecido exponencialmente en el sector del antiguo vertedero Lo Errázuriz y no hay control. Ahí vemos también albañilería, todo. Mira, tenemos un registro que queremos compartir con ustedes de una persona que recorriendo en moto. Mire, por favor. Constante construcción en estas casas. Bastante bonita. Es una mini ciudad. La zona de recreación, pero también el basurero. Sí, huele horrible aquí. Y tienen todo su ambiente, todo fiestas, de todo. Qué loco que vivan 14.000 personas acá. Mucho auto, mucho camión, camioneta. La gente tiene plata aquí. Venta e instalación de parabrisas. Aquí, si llega a entrar un carro de bomberos, arrasa con todos los cables. Esta es la toma Nuevo Amanecer. Ya, varias cosas que decir. O sea, el registro es increíble porque aquí no estamos hablando, perdón, yo soy más antigua, yo me acuerdo que históricamente en Chile las tomas, los campamentos surgen de forma muy precaria por familias que no tienen acceso a una vivienda social, por ejemplo, o que están esperando por una vivienda social, que ya no pueden vivir de allegado, que salieron de su capacidad de arriendo en un lugar y lamentablemente no pudieron seguir pagando y terminaron en un campamento. Como lo decía Cristian, en la pandemia también. Que era una situación de precariedad brutal, tremenda, sin acceso a luz, sin acceso al agua, muchas veces acceso a luz en condiciones tan poco seguras que terminaban con incendios feroces, niños recorriendo las calles. Pero yo lo que estoy viendo acá, esto no es un campamento, esto simplemente con nombre de una toma. Francesco, abrí los ojos cuando... Pero no es una toma, le vamos a poner toma social cuando gente se toma un terreno que levanta, digamos, con su bandera. Su casa. Acá estamos hablando de construcciones sólidas, con albañilería. Estamos hablando de comercio. Estamos hablando de sistemas que esos postes de luz que usted ve ahí, cables, obviamente, yo me imagino que no fue en él el que instaló eso, sino que me imagino que habrán sido yo por la precariedad que se ve, digamos, esos postes. Mira la cantidad. Uno podría suponer que hicieron ellos mismos toda esta cuestión, pero básicamente acá estamos viendo autos, estamos viendo camiones. ¿Cuánto cuestan esos camiones? ¿Cuánto cuestan esos camiones? Esos camiones pueden llegar a costar 20 millones de pesos. Sí. Y los usan, me imagino yo, para cierto tipo de comercio legal, puede ser incluso. Hay auto. No tiene por qué ser todo ilegal, digamos. Teniente, hay autos, es una mini ciudad, como decía el señor que estaba recorriendo en moto. ¿Qué pasa cuando ustedes entran allí, teniente? Uno va un poquito más atrás en el tiempo, y a los que nos ha tocado estar, por ejemplo, en Arica, en las tomas de allá, en Tarapacá, tomas en la región de Tarapacá con más de 100 hectáreas, que son gigantes, Antofagasta, el sector de Calama. Parten muy pequeñitas y después se empiezan a tomar ciertos sectores donde se transforma efectivamente en una comuna, en una ciudad, que tiene su propio servicio, autoeficiente. Mira, la imagen en altura es impresionante. Y ahí, por ejemplo, una gran demanda en materia de seguridad. Entonces, cuando también hay información que es una cifra negra que no se levanta y no se conoce, y te encuentras muchas veces con lugares que son para invernar vehículos. Hay robo de vehículos donde los llevan ahí a invernar, es decir, los llevan ahí para que queden ocultos mientras buscan hacer otro tipo de delito con él. Y cuando entra Carabinero, y aclarar algo, acá no es que Carabinero no entre en lugares que no entra el Estado, no entra Carabinero, nosotros somos parte del Estado y se entra. La forma es distinta, eso cambia. Como tú entras a un lugar, entras con un mayor equipamiento, entras con tus vehículos blindados, pero tú entras. Si tienes que ir a intervenir, tú entras a intervenir con los equipos que eso contemple. Pero no es que no se ingresa a ciertos sectores, eso no es así. Y lo hemos visto en la Araucanía, en donde más de 50 vehículos blindados han entrado a todos los lugares, para dejarlo súper claro. Pero te encuentras con esto, te encuentras con sectores complejos. Lamentablemente esto genera noticia cuando hay tragedia, incendios en donde son cientos de casas que se queman, con personas que se pierden la vida, una tragedia. Entonces ahí te encuentras también con una realidad bien compleja. Mira, quiero meter de nuevo esta conversación a José María, porque José, tú que estás en Estados Unidos y estudias todo este fenómeno del crimen organizado y también del flujo de migrantes y el vínculo que pueden tener, ¿cómo ven ustedes
tal como lo que veníamos diciendo, que evolucionan estas tomas y que se han convertido en guaridas para estos delincuentes. A mí lo primero que me gustaría decirle es explicarles que este es un modus operandi tradicional del crimen organizado en todos los lugares de Latinoamérica. Quizás no de la forma de Chile, y ahí quiero hacer una comparación cultural. Quienes han tenido la posibilidad de ir a países como Perú o como Colombia y salen un poco del centro y se van a los sectores conurbanos, suelen ver muchas viviendas con los fierritos y las cadenas hacia arriba, ¿no? Que no tienen recepción municipal, que es para no pagar contribuciones. Es una práctica la construcción de viviendas ilegales, las tomas y las hacen de cemento, de concreto, con ladrillo, ¿no es cierto?, que nunca son recepcionadas. En Chile nosotros teníamos históricamente una tradición de la recepción municipal de la obra, y la forma de hacer asentamientos precarios, por tanto, e ilegales en Chile es un poco distinta a la de otros países. En Colombia, por ejemplo, el Tren de Aragua, el primer barrio que ingresa es al barrio Kennedy, particularmente a la calle 28 y después al sector de la Amapola. Y ese lugar tiene muchas viviendas no recepcionadas, construcciones con estas cadenas al aire, es decir, es un sector de conurbanación irregular en el fondo, donde vive personas que llegaron y se instalaron ahí y construyeron sin ninguna ley de por medio. O sea, en Perú es lo mismo, barrio San Martín de Porres, barrio Los Olivos, que es donde se instala también el Tren de Aragua, llega a esos lugares porque ahí hay una ausencia del Estado. Y quiero tomarme de lo que dice el teniente Medina. No es que Carabineros o la policía en esos países nunca entra a esos lugares. Es el Estado con sus servicios, con todo lo que significa la protección social, con acceso a la educación, con acceso a la vivienda, el que no está presente en estos lugares. ¿Y eso qué permite? La instalación de protectorados. El crimen organizado llega, se instala, genera microsistemas económicos internos con muchas cosas, desde salas de juego, peluquería. Claro. Ofrece préstamos, es prestamista de emprendedores en estos mismos lugares. Les cobra vacunas para que prolifere este comercio y se hace cargo al final de este ecosistema interno que se genera en estos lugares. O sea, finalmente el Tren de Aragua está haciendo en Chile lo mismo que hace en Colombia, lo mismo que hizo en Perú, y claro, se aprovecha de las soluciones habitacionales que faltan y de los migrantes irregulares también, porque se meten ahí entre medio y se aprovechan de que nadie hace nada tampoco cuando se instalan estas tomas. Imagínate lo que decía el alcalde Bodanovich, es súper clave. El consejo, si no lo sacas en 24 horas, los vas a sacar en 24 años. Y además que en el paseo que estaba mostrando esa cámara en la moto, uno ve, por lo menos las personas que mayoritariamente se ve son extranjeros, mire. O sea, en el fondo ha llegado tanta cantidad también que buscan un lugar donde puedan sentarse. ¿Y a qué se dedican esas personas? Probablemente son las personas que se dedican al comercio ilegal, al comercio ambulante, es decir, en una cadena de rubros, por decirlo de alguna forma, que no paga impuestos, una serie de cosas que están todas vinculadas. ¿Irá a entrar el censo ahí? No, y tiene otros delincuentes que se aprovechan también de vender los espacios. Y ellos venden los espacios. Mira, vamos a seguir conversando sobre la relación toma, crimen organizado y la situación de nuestro estado. Y vamos a conversar con un vecino de esa toma, para que nos cuente un poquito cómo ha ido proliferando ahí también el aumento de estos asentamientos ilegales. Vamos a ir a un corte rapidito y volvemos.